Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy continuamos estudiando las 5 solas que produjo la Reforma. En esta ocasión la tercera de ellas. Solamente por la fe en Jesucristo somos salvos. Que Dios te bendiga. En el cual Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando les se ha quitado ese velo, que es la obra que hace el Espíritu Santo al convencernos de pecado, de justicia y de juicio, quedamos al desnudo. Ahí es cuando el ser humano toma conciencia de que lo que está haciendo, que usted nota, si usted analiza, si usted es alguien que ha nacido de nuevo y usted analiza su propia vida, usted se va a dar cuenta que hubo un momento en el cual usted comenzó a tomar conciencia de ciertas cosas y usted antes la veía como algo tan natural. Antes usted no veía que eso era pecado. Pero llega un momento en el cual usted comienza a tomar conciencia y a la luz de la palabra, usted se ve reflejado en ella. Ella es como un espejo por donde usted pasa y ¡ay! Y desnudez. Si quiere verla y corregirse, se para delante de ella. Y usted puede ver todo lo que necesita ser transformado ahí en las Escrituras. Y por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para despertar nuestra conciencia del pecado que nos tiene separados de Dios. Y solo así podemos llegar a nacer de nuevo. Imagínense qué clase de herramienta está usando el enemigo para que las generaciones permanecieran en tinieblas. Por eso hay que admirar realmente y reconocer cómo Dios usó a este siervo de él. Lutero, al igual que muchas personas, se encontraban con un dilema. Y esa es la clave de mi sermón hoy. El gran dilema, porque puede ser que tú, al igual que Lutero, te encuentres en esa situación. Sí, aunque hayas leído la Biblia. Sí, aunque tú creas un día haber dicho, yo creí en Cristo, pero a lo mejor no has entendido lo que es ser salvos solamente por la fe. Solamente por la fe. Ese fue el secreto que descubrió Lutero en las Escrituras. Pero ¿cuál era el dilema que se le presentaba? Lutero cumplía todas las normativas que se le indicaban cada vez que él pecaba y volvía a pecar, pecaba y volvía a pecar, no encontrando paz. Ahí vino su dilema. Decía, ¿cómo es posible? Yo, un monje, estoy apartado del pecado. Con esa mirada despectiva hacia los demás, creyéndose el ser humano de que yo alejándome de otra persona, yo voy a dejar de ser pecador. No, usted no chocó con esa verdad. Ni alejándome, sigo siendo un miserable metido allí en la mazmorra donde yo esté como monje, flagelándome, aislándome. ¿Se acuerda que hablé de los masoquistas? Castigándome, yo no quiero vivir al lado de nadie, de ningún pecador. Yo quiero ser santo. Y seguía su mente corrupta, depravada, su corazón engañoso, seguía buscando la forma de deleitarse en su pecado. Y cada vez que pecaba tenía que correr al confesionario y decirle al sacerdote, he pecado. Y allí otra vez, léete tantos Padres Nuestros, tantos Ave María. Y Lutero tenía un gran dilema, no encontraba paz. No se sentía en paz con Dios, andaba constantemente sintiendo un lamento, un gemido dentro de él. Y eso acusa, y acusa, y acusa, y te quita la paz. Entonces, Lutero, aquellos que le aconsejaban, le dijeron, mira, como terapia ocupacional, ponte, dije, esto no se lo dijeron ellos, ¿no? Lo digo yo. Como una terapia ocupacional le dijeron a Lutero, mira, para que te alivies un poco y tu mente esté ocupada, ponte a leer la Biblia, a estudiarla para que la enseñes. Y comenzó Lutero a enseñar la Biblia. Estudió profundamente el libro de Romanos, donde vamos a ir ahora. Vaya buscando Romanos capítulo 5. Lutero dijo, bueno, déjame dedicarme a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia.
y voy allí a prepararme para entonces que mi mente esté ocupada en la enseñanza de la Biblia a aquellos alumnos. Y Lutero comenzó a estudiar la Biblia, y al estudiarla, pero con la intención de simplemente impartir conocimiento, es cuando el Espíritu Santo, que reveló toda la Escritura, tal cual lo dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando Lutero fue a la palabra de Dios, ocurre su nuevo nacimiento. Él choca, el velo le es quitado y se da cuenta por qué no encontraba paz. Porque él tenía puesto un fundamento en las obras y no en lo que las Escrituras dicen, no en lo que Cristo había hecho. Entonces, justamente en ese estudio para impartirlo, es que Lutero encuentra las verdades de la palabra de Dios. Y rompiendo allí la lectura, vamos a ir un momentico a Romanos 1. Oiga bien, Romanos capítulo 1. Lutero había empezado a estudiar las Escrituras, se dio cuenta rápidamente que esto apuntaba al pecado, empezaba a dejar a todo el mundo bajo la misma condición. Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice Lutero: espérate, esto se está poniendo interesante. ¿Cómo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? O sea, Lutero dice: es que yo puedo llegar a ser salvo. Espérate. Yo puedo tener la seguridad de que soy salvo. Pero me dice que no se avergüenza Pablo. Analiza Lutero, dice: Pablo no se avergüenza del Evangelio. Entonces Lutero dice: ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio realmente, a través del cual hay poder para salvar a todo el que cree? ¿En qué consiste el Evangelio? De eso vamos a hablar ahorita, porque Lutero tuvo que investigarlo. Y cuando él comenzó a leerse Romano, te lo dejo de tarea, no leas más boberías por ahí sin leer la palabra de Dios. Todas las mañanas usted se levanta y va para Facebook. Déjame ver hoy. Y empieza a mandar cadenitas y sigue todo el mundo encadenado, porque la verdadera libertad está en Cristo y en su palabra. Y nosotros nos hacemos esclavos de lo que otros son esclavos, nos ponemos los mismos grilletes y comparten, y te manipulan. Y si tú quieres recibir hoy no sé qué, comparte, ¿no? Si tú no lo compartes, rompiste la bendición. ¿Quién te dijo eso? Mi bendición es Cristo. Mi bendición es Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Para que yo, creyendo en Él, pueda ser salvo. Lutero comenzó a preocuparse por esto y a estudiar la Biblia, y a estudiarla y a beberla. Y siguió ahí y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay gente que quiere proclamar un Evangelio de poder a través de prodigios, señales, diciendo que de esta manera la gente se va a salvar. No. Lo que salva es el Evangelio. Pero tienes que entender que es el Evangelio. Tienes que entender que es más que una palabrita. Entonces dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo aquí: porque en el Evangelio, y vuelve otra vez la palabrita, entonces no queda otra cosa que saber qué cosa es ese el Evangelio. Yo tengo que saber qué es el Evangelio, porque si hay tanto secreto en eso, primero hay poder para salvar al que cree en el Evangelio. Y luego me dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¡Wow! Hay algo que me es revelado. Acuérdense que revelado es sacar a la luz algo que está oculto. Entonces yo no tengo otra forma de descubrir lo ya revelado, que Dios sacó a la luz, que estaba oculto. Y dice que fue revelado la justicia de Dios en el Evangelio. Entonces tengo que saber qué es el Evangelio, para entonces poder
ver lo que Dios reveló a través del Evangelio, o sea, su justicia. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y ahora dice el camino por medio del cual usted puede llegar a descubrir la verdad, es revelada en el Evangelio. Dice, por medio de la fe. Dice, por fe y para fe. Y dice Pablo, como está escrito, como diciendo, esto no es nuevo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso está escrito en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, el profeta dice esta palabra. O sea, desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo que siempre ha sido por medio de la fe que el justo va a vivir. Y después vamos a ver una cita bíblica un poquito más allá en el libro de Génesis. Entonces Lutero se dio cuenta que su dilema profundo en su corazón podía ser solucionado. Solo que tenía que entender qué era el Evangelio. Porque según el versículo 16, hay poder en el Evangelio para ser salvo a todo el que cree. Entonces Lutero comienza a investigar. Y justamente al estudiar todo el libro romano, luego estudió Gálatas, 2 cartas que una a otra son como una linterna apuntando hacia un mismo punto y otra linterna, entonces las dos arrojan luz sobre un mismo punto, y es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Ser justificados por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Lo que andaba buscando Lutero, lo que quizás tú no tengas, lo que quizás tú no tengas y que solo tendrás cuando entiendas qué es el Evangelio en el cual hay que creer por medio de la fe para ser salvo y poder llegar a estar en paz para con Dios. Oiga bien, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Entonces, hay 4 implicaciones para quienes le creen a Dios. Para los que dicen solamente por la fe yo voy a ser salvo. Hay 4 implicaciones y son las siguientes. Justificación. Cuando usted cree en el Evangelio, el cual vamos a explicarlo ahora mismo a través de la palabra justificación, la primera implicación o resultado que usted recibe es que usted es justificado. Y ahora vamos a ir, pero aquí está el corazón del Evangelio. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, acordémonos cuando hablábamos de ahora que estoy en Cristo, ¿qué? Hablábamos de que Él había pagado el precio de nuestra liberación. Y eso significa redención. Redención era lo que hacía alguien que estaba en la condición de libre, que tenía el valor suficiente para liberar a un esclavo y lo ofrecía. O sea, el redentor era el que tenía el precio, él se encontraba en libertad, ¿sí? Porque un esclavo no puede liberar a otro. Entonces, la acción de pagar por el precio de la libertad de un esclavo, eso es redimir. O sea, tú eres un esclavo, pero yo tengo aquí el precio que puede llevarte a la libertad. Entonces, cuando dice este versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, está diciendo, mediante el pago que se ofreció por la liberación nuestra. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por el pago que Él ofreció en la cruz, mediante su sangre. Dice aquí, sigue diciendo, añadiendo un poquito más, la obra de Dios por pura gracia, lo cual es el Evangelio, las buenas noticias de que sí hay salvación, consiste justamente en esto que Dios hizo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora usa otra frase que puede parecer un poquito difícil, pero no es tan compleja si lo vemos así. La propiciación era el lugar, la mesa, la propiciación
En el Antiguo Testamento estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se ofrecía el sacrificio una vez por año, un cordero menor de un año, y encima del altar, del arca, ahí estaba la mesa de la propiciación, donde se mataba aquel cordero menor de un año. Y cuando el sumo sacerdote, que podía entrar solamente una vez al año a ese lugar santísimo, llegaba y ofrecía aquel cordero, esa era la propiciación. O sea, era lo que se ofrecía como pago por la liberación de los pecados de todo el pueblo que participaba en fe, que creía que ese sacrificio, que esa sangre derramada de ese cordero era suficiente para perdonar sus pecados por un año. Por un año. Por eso al año siguiente se acabó el crédito. Había que volver a participar de la misma ceremonia. Y volver el sumo sacerdote, primero lavarse de todos sus pecados, ofrecer ofrenda, pedirle perdón a Dios. Y aún así tenía miedo, porque a la presencia de Dios no se podía acceder. Tenía que entrar atado con una cuerda, y él llegaba con el cordero aquel menor de un año y volvía sobre la mesa de la propiciación a ofrecer el cordero y lo sacrificaba, y la sangre inocente servía para apaciguar la ira de Dios, y por medio de ese pago, eso era la propiciación por los pecados de la humanidad. Entonces, ahora vamos entendiendo lo que Juan dijo al ver pasar a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Cristo era la propiciación. Él era el Cordero que iba a morir una vez y para siempre, no más. Era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para que entonces cualquier persona que creyera en Él, en su sacrificio. ¿Qué significa creer? Es descansar en la obra de Cristo en la cruz. El Evangelio consiste en que Dios pasó por alto, lo dice el versículo 24. Oiga bien, dice el final del versículo: y en Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre en el mismo trono de Dios allí, como lo dice Hebreos, y sigue diciendo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, porque Dios es justo y Dios no iba a pasar por alto, aunque ahí nos sigue diciendo, mire cómo dice el 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Saben lo que hizo Dios? Esta frase, pasar por alto, significa que no nos retribuyó a nosotros lo que nos merecíamos, su justo juicio. No, Dios pasó por alto y dijo: mira, a ustedes no les voy a dejar caer encima su juicio, sino que pasó por alto su ira a causa de nuestra condición, y esa ira cayó sobre Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar. Ese es el Evangelio. El Evangelio significa que Jesús fue el que ocupó mi lugar. Dios pasó por alto de mí, pero no pasó por alto los pecados. Como Dios es santo, justo, Él no crea que pasa por alto los pecados. Tiene que caer sobre alguien, y ese alguien se llamó Jesús. Por eso Cristo es nuestra propiciación. Así que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba llevando sobre Él todo el castigo que tenía que venir sobre mí. Por eso es que solo la fe en Él me hace salvo. Solo la fe en Él es la que me otorga a mí el privilegio de ser justificado, de decir: mira, te perdono, voy a pasar por alto tu condición, tú no tienes remedio, no hay forma que tú te puedas salvar. Y Dios pasa por alto, pero cae sobre Cristo. Cae sobre Cristo toda la ira de Dios. Y Él, cuando estaba en la cruz, desangrándose y padeciendo, por eso Jesús había orado antes diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa.
porque Él sabía muy bien lo que esperaba el ocupar nuestro lugar. Mientras Cristo estaba en la cruz, estaba desatándose toda la ira de Dios sobre Él a causa de tu y mi pecado. O sea, que Dios pase por alto no significa que diga, no me importa que Manuel siga pecando. No, pasó por alto significa que no me lo tomó en cuenta a mí y dejó desatada toda su ira sobre Cristo. Ese es el Evangelio. Alguien pagó el precio de mi salvación. Entonces yo no puedo hacer nada para salvarme, pero Cristo lo hizo todo. Entonces cuando yo descanso, esa es la fe que salva. La fe que salva. Y eso es lo que Lutero descubrió. Dijo, wow, Dios lo hizo todo en Cristo. ¡Qué maravilla! Jesús ocupó mi lugar, por eso sufrió, sí. Dice Hebreos 12, versículo 2, que nosotros ahora tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador, Dios, consumado es, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. Que nadie crea que no, sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, toda la vergüenza, todo lo que significaba ser maldito, sí, en la cruz, por llevar tus y mis pecados. Por eso se dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios pasaba por alto, lo miraba a Manuel y dejó caer toda la ira sobre Cristo. Entonces cuando yo ahora digo gracias, porque lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, pero el Evangelio es todo lo que hizo Cristo, es la buena noticia de que sí hay solución. Entonces esa noticia la descubrió Lutero, y si tú no la descubres, jamás tendrás paz para con Dios. Primero, somos justificados. O sea, Dios pasa por alto y dice, mira, tú lo que mereces es mi justo juicio, pero yo no voy a tomar en cuenta tu condición, y ya yo busqué una solución que fue vista y prevista desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es un Dios que en todo pensó. A Él no le sorprendió el pecado del ser humano, no le sorprendió. Ya tenía una solución que dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí, un plan de redención, y le tocaba a Jesús venir a este mundo y ocupar tu lugar y el mío. Por eso Él es nuestro único y suficiente Salvador. No es ni María, ni son las obras, ni es la iglesia, ni es un pastor, ni es un clero, no es nadie, es Cristo, solo Cristo. Nosotros tenemos que saber que la fe tiene que estar puesta solamente en la obra de Cristo. No hay nada que nos pueda salvar. Si entendemos eso, sí somos salvos. Y si depositamos nuestra confianza en eso, en la obra de Cristo, entonces sí eres salvo. Por la obra de Cristo, es por medio de la fe. Y la fe que yo aplico, la fe que me salva, es cuando yo descanso en la obra de Cristo, o me amparo, me pongo allí, me refugio sobre ella. Puede tener esas dos implicaciones lo que significa la fe salvadora. O usted descansa sobre, o usted se ampara bajo la obra de Cristo. Usted dice, yo solo dependo de mi seguridad de la obra de Cristo, porque si yo dependo de mí, no va a demorar mucho en que la vuelva a perder. Pero somos justificados, lo cual significa Dios me justifica y algo más hace. Su justicia me es imputada. Al yo nacer de nuevo, la nueva naturaleza es la única que va a poder vencer a la otra naturaleza de pecado que hay en mí, me es dada. Eso es obra de la gracia de Dios, pero la recibo por medio de la fe. Entonces, justificados, ¿qué significa eso? Dios te justifica, o sea, te perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, pero también te habilita con una nueva naturaleza
y te imputa la justicia moral de Dios, su santidad, viene a vivir a tu vida. Por eso es que usted comienza a despertar ante su realidad y dice, esto no agrada a Dios. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro que sí, el que ha nacido de nuevo no va a permanecer en pecado, porque la nueva naturaleza que está en él le hace aborrecer el pecado. Comienza una gran lucha y la persona comienza a crecer y a vencer el pecado, y entonces sí le vemos en victoria y ve cómo usted va a poder vencer aquello a lo que antes era esclavo. Ahora, si usted era esclavo a la pornografía, o usted era una persona que se pasaba la vida mirando la pareja que no es la suya, usted comienza a sentirse mal por esas cosas y usted comienza a alejarse y a tener victoria, porque ahora el Espíritu de Dios, la justicia de Dios, se les es imputada. ¿Ven cómo es salvo por gracia? Si Dios no hiciese eso, jamás saldríamos de nuestra pobre condición. Jamás podríamos avanzar hacia la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces somos justificados y se nos es contado por justicia. O sea, te acreditan algo que no te pertenece, que no es tuyo, pero que es de Cristo. Entonces se nos da, eso es ser justificado. Lo segundo que implica para mí es que tengo paz para con Dios. Cuando yo entiendo lo primero, que soy justificado, ya me empiezo a sentir tranquilo. A ver, dígame si no es así. Usted no siente tranquilidad y cuando usted entiende que usted es justificado por la obra de Cristo, por creerle a Dios, y no porque usted tenga que pretender ganarse la salvación por sus propias obras, claro que empiezo a sentirme tranquilo. Eso fue lo que sintió Lutero y es lo que la palabra quiere que tú sientas y que experimentes, que tú puedes tener paz para con Dios, porque estábamos enemistados a causa de nuestra condición de pecadores, pero ahora por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, yo puedo ser reconciliado con Dios, que es el tercer resultado. Tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya no tengo por qué temer acercarme a Dios. Qué privilegio al yo tener paz para cuando usted está en guerra con alguien, ahí usted sí tiene tremendo miedo. Y cuando usted sabe todo lo que ahora usted es en Cristo, que ya lo hablamos en la otra serie de mensajes bíblicos, claro que va a tener paz para con Dios. Y usted le pide perdón, y usted le abre su corazón, y usted le pide que lo ayude en medio de sus luchas, sus batallas, y puedes avanzar y puedes con seguridad seguir avanzando, porque tú estás en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio que se nos otorga por la gracia de Dios y se apropia uno por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Nueva criatura, lo declara la Escritura.